La historia comenzó en una noche apacible. Después del encuentro de fútbol, mi marido regresó a casa en compañía de 2 amigos. Sin embargo, lo sucedido esa noche, al regresar a casa en compañía de 2 amigos desconocidos, cambiaría mi percepción de forma permanente. ¿Qué ocurrió durante esa noche que dejó a todos asombrados? En esta obra literaria encontraremos la respuesta a esa pregunta. Siempre ha mostrado una actitud tranquila mi marido, sin imprevistos ni exageraciones. Se veía venir. De quienes eligen una rutina estable en lugar de embarcarse en cualquier aventura arriesgada. Nuestra relación era muy cercana. O al menos, esa era mi percepción. Después de tantos años de relación, nunca hubo indicios de que él estuviera guardando algún secreto. No hay certezas definitivas. La vida que compartíamos era bastante simple. Durante el día, me dedicaba a mis tareas y seguía mi propia rutina de horarios. Durante las noches, nos dedicábamos a relajarnos, compartir la cena, disfrutar de programas televisivos y ocasionalmente socializar con amistades. A pesar de que no era una práctica común para nosotros. En resumen, nuestra convivencia transcurrió en armonía, sin altibajos. Fue en esa noche cuando finalmente apareció, como es costumbre, el sábado pasado. Mi marido se fue a practicar fútbol. Cada fin de semana. Llevaba a cabo con dedicación una actividad. Era el momento perfecto para descansar y desconectar. El tiempo que disfrutas con tus amistades. Mientras tanto, me quedaba en casa actualizando mis pertenencias. Sin embargo, al regresar esa noche, no venía en solitario. Jorge y Pablo, 2 amigos que nunca antes se habían encontrado, lo acompañaron. Mi marido, mostrando una expresión alegre en el rostro. Los di a conocer a los 2 mientras trataba de recordar si alguna vez los había nombrado. No lo había hecho. Daban la impresión de ser comunes. Incluso de trato amable. Sin embargo, algo en el ambiente llamaba la atención. En ese momento, no logré identificar esa emoción. En el hogar, no era común recibir ese tipo de visitas. Después del juego de fútbol, mi marido no acostumbraba a invitar a sus amigos a casa. Aunque me pareció inusual, opté por guardar silencio. Saludé a todos. Hubo una conversación cordial entre nosotros. Posteriormente, me alejé para proseguir con mis labores. Sí, me vi en la necesidad de abordar ese asunto. Sin percatarme, sentía una fuerte necesidad de permanecer cerca. Como si supiera que esa noche iba a ser especial. Aquella noche empezó de la misma manera que las anteriores. Sin embargo, lo que ocurriría a continuación no solo me haría plantear dudas sobre mi vínculo. No solo pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi esposo y sobre mí, sino que también desafiaría mis propias percepciones. Después de preparar unas bebidas para los compañeros, al regresar al salón, mi esposo irradiaba una vitalidad que me resultaba difícil de entender por completo. Básicamente, pensé que solo estaba emocionado por pasar un buen rato con Jorge y Pablo. Esos compañeros que jamás había encontrado antes. Tomé asiento a su lado en el sofá, mientras los 3 se divertían y debatían acerca del fútbol. Bromas privadas y temas cotidianos. Todo lucía completamente normal. En realidad, hasta ese momento, aquella noche carecía de cualquier rasgo especial. En ocasiones, participaba en la charla con una breve observación. Sin embargo, no podía dejar de notar algo extraño. Mi marido tenía una personalidad única. No tengo certeza si se trataba de su actitud o la manera en que desarrollaba la charla. Sin embargo, algo parecía no encajar. Quizás su sonrisa era lo que lo distinguía. De vez en cuando, su mirada se encontraba con la mía de forma directa, como si estuviera esperando con ansias algo. Sin embargo, decidí no tomarlo en cuenta. Tal vez simplemente estaba de buen humor. Todo lucía absolutamente común. Hasta ese momento. De repente,
Las palabras de mi esposo generaron un cambio radical en el ambiente. Sin previo aviso. Miró en dirección a Pablo. Una sonrisa se dibujó en su rostro y sus palabras generaron una reacción instantánea en todo mi ser. Pablo es el nombre que me viene a la mente. ¿Estás al tanto de que mi esposa podría cumplir tu deseo esta noche? En ese preciso momento, viví la impresión de que todo se había detenido de repente. Las risas cesaron de repente. Las palabras quedaron en el aire como una densa nube, suspendidas en el ambiente, sin la capacidad de desaparecer. Intentaba procesar mentalmente la información recién escuchada. ¿Qué es lo que acaba de manifestar con precisión? ¿Estás bromeando? ¿Cuál es la razón de su mención? ¿Está comunicando de forma seria? Dirigí la vista hacia mi marido, buscando alguna pista de que todo se trataba simplemente de una broma. Tal vez esperaba dejar de reír en cualquier momento. Es importante señalar que todo esto era parte de una conversación sin coherencia. Sin embargo, en términos numéricos, mostraba una expresión tranquila en su rostro. Hasta sería equitativo. Con total convicción en sus palabras. No se escucharon risas. No se escucharon estruendos. Me miraba detenidamente, como si estuviera esperando mi contestación. Mis miradas se posaron en los compañeros de mi pareja, intentando averiguar si estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pablo, un hombre de gran talento, a aquel al que se le había hablado de forma explícita, mostraba un completo desconcierto. Permaneció sin moverse, mientras su copa se balanceaba de la mesa a sus labios, como si de repente hubiera perdido la habilidad de moverse. En otro orden de ideas, Jorge no manifestaba emociones. Permanecía con la vista fija en el piso, como si quisiera esfumarse en ese preciso instante. En cuestión de segundos, se produjo un cambio radical en la atmósfera. La presión atmosférica era evidente y no podía ser ignorada. No lograba comprender si estaba molesta, confundida o quizás atemorizada. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación racional para lo que acababa de ocurrir. ¿Cuál fue la razón de su expresión? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Es esto un juego? ¿Qué espera que haga? Había muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, no se encontró ninguna respuesta. En el preciso instante en el que pensaba que la situación no podía volverse más extraña, mi marido, con la calma que mostró al expresar esas frases, sumó algo adicional que terminó por perturbar aún más la atmósfera. Así es. Estoy comunicando de forma formal. Esa declaración, de una simplicidad y claridad evidentes, experimentó una sensación de golpe en el abdomen. No se trataba de una broma. Después de soltar una risa, no había ningún propósito oculto. Mantenía una conversación con total responsabilidad. Y lo más preocupante de todo era que no tenía idea de qué significaba eso. No era lo que tenía previsto hacer. La ausencia de ruido en la habitación resultaba perturbadora. Nadie se atrevía a decir ni una sola palabra. Pablo se mantenía firme. Jorge seguía mirando fijamente hacia abajo. Y también yo. Permanecía allí. Simplemente. En posición de estar sentada, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, contaba con una certeza. Esa noche dejó de ser una noche común y corriente. Lo sucedido después de esa declaración cambió por completo la situación. La percepción que tengo de mi marido. La conexión que tengo con él. Incluso la manera en que me veo a mí misma ha cambiado. No obstante, la noche transcurrió de una forma inesperada para todos nosotros. Me resultaba confuso cómo dar una respuesta. Siempre había mostrado ser reservado mi esposo. Alguien que solía eludir situaciones incómodas o poco comunes. Así que, ¿cuál era la razón para llevar a cabo esto en este momento? ¿Cuál era la razón de expresar esas palabras frente a dos individuos a los que apenas había conocido? Cada fibra de mi ser me decía que algo andaba mal. Esto no tenía ningún sentido. Lo miré fijamente a los ojos, buscando alguna pista. Una pista que me ayude a entender mejor. No obstante,
Permaneció sin mostrar interés. Mantén la calma. Como si todo estuviese bajo control. Durante un breve momento. Viví una completa soledad. Como si estuviera solo en ese lugar. Aunque éramos un grupo de 4 personas. En mi cabeza se iban amontonando las ideas. De forma sucesiva. Sin dedicar el tiempo suficiente para reflexionar sobre ellas. ¿Se trata de una broma pesada? ¿Estás probando algo nuevo? ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué espera que haga? Mi mente iba a toda velocidad. Sin embargo, mi cuerpo estaba helado. Sin la capacidad de moverse. Una parte de mí ansiaba levantarse y escapar velozmente. Cambiar de habitación. Fingir que esto no estaba ocurriendo. Evitar completamente la opción de participar en algo que no entendía. No obstante, había en mi interior una faceta que no podía ignorar. Una voz pequeña. Guardado en un rincón de mi pensamiento. Me lo comentaba. Quédate aquí. Mira lo que ocurre. Descubre la razón detrás de sus acciones. Mi curiosidad y mi instinto de escapar parecían estar en conflicto. Decidí vigilar a mi marido. Con tranquilidad sostenía su copa. Actuando como si estuviera plenamente satisfecho con la situación. En su semblante se percibía algo. Hay algo especial en la forma en que te mira. Lo que más me generaba preocupación. Parecía tener plena confianza en que todo saldría de manera favorable. Como si supiera de antemano cómo concluiría la velada. No obstante. ¿De qué manera pudo tener tanta certeza? ¿Cuál era el propósito que quería demostrar? Y no era solo él. Los 2 individuos captaron mi atención. Buscando en lo que decían alguna señal de que estaban igualmente desorientados. Pablo se mantenía firme. Como si no hubiera tomado la decisión de reírse o huir. Jorge parecía sentirse incómodo. No obstante. Algo en la forma en que se encontraba me dio la impresión de que aguardaba con expectación lo que ocurriría a continuación. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál sería la mejor acción a tomar de mi parte? Cruzando los brazos. Me vi obligado a hacer un esfuerzo para mantener la calma. No pensaba rendirme tan fácilmente. No pensaba decir que me sentía perdida. Incluso podría ser aún más serio. Frágil. Decidí mantenerme callado. Actuando como si no tuviera participación en los acontecimientos. Como si no me afectara en absoluto. No obstante. Dentro de la casa. La situación estaba completamente caótica. Una vez más. Mi esposo me miró fijamente. En esta ocasión. Su expresión visual había experimentado un cambio. No resultaba ser una distracción. No se trataba de una broma. Daba la impresión de que tenía expectativas sobre mí. Algo que no lograba entender del todo. ¿Cuál era su idea? ¿Cuáles eran mis aspiraciones? En ese preciso momento. Lo único que lograba comprender era eso. A pesar de mis esfuerzos por resistirme. Ella ya estaba comprometida con cualquier plan que él estuviera tramando. No había forma de dimitir. Experimentaba la sensación de estar atrapada en un estado intermedio. Los cuestionamientos seguían invadiendo mi mente. Sin embargo, las condiciones climáticas iban empeorando gradualmente. El delicado sonido de los cielos resonaba suavemente en las copas. Igual que el sonido de los relojes que indicaban los segundos. Y, ante todo, la respiración que me pertenece. Se torna cada vez más difícil de manejar. Quería recibir soluciones. Sin embargo, no me atrevía a investigar. Mi ser seguía resistiéndose en su totalidad. Después, él lo llevó a cabo. Con una calma que me sorprendió aún más. Mi marido se puso de pie lentamente de su silla. No dijo absolutamente nada. No prestó atención a sus amigos. No realizó ningún movimiento con su cuerpo. Se acercó a mí simplemente caminando. Actuando con total certeza sobre cuál camino tomar. Al encontrarse muy cercano. Se inclinó ligeramente y me dijo algo en voz baja. A una altura tan mínima que nadie más logró detectarlo. Confía en mis capacidades. Expreso mis pensamientos. Tan solo esas 3 palabras. Sin embargo,
fueron suficientes para detener el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Mostraba una tranquilidad en su voz. Casi protegido. Sin embargo, al mismo tiempo decidido. Como si me estuviera dando instrucciones de manera encubierta bajo la apariencia de una solicitud. En ese preciso momento, viví una mezcla de emociones que resultaba incomprensible de describir. En primer lugar, pensaba en decirle en voz alta que dejara de jugar conmigo. Es necesario que explique de una vez lo que estaba ocurriendo. No obstante, hay algo especial en la forma en que te mira. La expresividad que mostró me llevó a meditar. Había una seguridad que me dejó completamente perplejo. Jamás mostró tendencias impulsivas. Estaba llevando a cabo esta acción. Tiene que existir una justificación. Aunque todavía no lograba entenderla. Las palabras de él seguían resonando en mi mente. Confía en mis capacidades. Resultaba difícil. Realmente difícil. Sin embargo, por alguna razón, me vi en la situación en la que no contaba con más opciones. Era como si me estuviera transmitiendo ese mensaje. Sin importar lo extraño o molesto que pueda ser. Todo esto tuvo un propósito. Aunque no tenía una comprensión exacta de cuál era. Decidí otorgarle el beneficio de la duda. Envuelto en el respaldo del sofá. Inhalé profundamente. No tenía intención de salir apresuradamente. No tenía intención de seguir resistiendo. En ese preciso momento, decidí seguir las indicaciones de otros. ¿Cuál es la razón? Aunque no lograba entender lo que estaba pasando. Tenía curiosidad por descubrir hasta dónde podría llegar esta situación. Había algo en mí que ansiaba confiar en él. Solo un susurro insignificante. Esas 3 expresiones han llegado a un punto de no retorno. Sin considerarlo. Comencé un proceso que cambiaría por completo la forma en que veía a mi esposo y a mí misma. Durante un breve momento, me quedé sin moverme. Mantuve la vista fija en mi marido. Mi cabeza no dejaba de buscar soluciones. Sin embargo, en ese momento también notaba que, sin darme cuenta, había llegado a un punto del cual ya no se podía volver atrás. Tenía la sensación de que al retirarme, no solo no resolvería la situación. No se trataría simplemente de eso, sino que tendría implicaciones más profundas. Dejar de entender lo que sucedía entre nosotros. En ese instante, opté por quedarme. Durante un breve momento, me quedé sin moverme. Mantuve la vista fija en mi marido. Mi cabeza no dejaba de buscar soluciones. Sin embargo, en ese momento también notaba que, sin darme cuenta, llegué a un punto del cual no había vuelta atrás. Tenía la corazonada de que al retirarme, no solo no resolvería la situación. No se trata solo de eso, sino que conllevaría un significado más profundo. Dejar de entender lo que sucedía entre nosotros. En ese instante, opté por quedarme. Después de mucho tiempo. Por fin. Viví la sensación de estar contemplándolo desde una perspectiva completamente nueva. ¿Podrías decirme la identidad de esa persona? Ese individuo era aquel con quien había compartido mi existencia durante mucho tiempo. Sin embargo, de cierta manera, en ese momento, la situación lucía de manera diferente. Había una sensación de protección que nunca antes había experimentado. Me resultaba sumamente cautivadora la sensación de seguridad que experimentaba al mismo tiempo. Inquietante. Decidí quedarme. No únicamente para averiguar sus intenciones. Además, para entender la identidad de esta persona. Al parecer, aún había misterios que no me revelaba. Había un enigma que necesitaba resolver. Algo que no podía dejar de mencionar. Aunque la ansiedad seguía presente. En ese momento, estaba mezclado con una curiosidad que le resultaba incontrolable. En ese preciso momento, opté por tomar una decisión que cambiaría por completo las cosas. Había cruzado un límite. Todo lo que sucediera a partir de ese instante. No sería posible volver atrás. A medida que avanzaba la noche. De manera progresiva. Todo empezó a cambiar.
Mi marido, con esa calma desconcertante que le caracteriza, seguía expresando observaciones poco comunes. Al principio, las frases parecían inofensivas a simple vista. Sin embargo, siempre contenían una dualidad de significados. Algo que te hacía cuestionarte si había algo adicional oculto en todo este asunto. Jorge y Pablo, dos amigos inseparables. Al principio, mostraban rigidez y ansiedad. Comenzaron a tranquilizarse, a pesar de no ser completamente. Intentaban ajustarse a un ambiente que les resultaba difícil de entender por completo. En lo que a mí respecta, experimentaba una montaña de emociones. Convertía la incertidumbre en ansiedad. Y luego surgió una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cuál es la razón detrás de esta acción? Siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cuál es el objeto de su búsqueda? ¿Está probando algo nuevo? ¿O acaso solo le divierte jugar? En mi cabeza se iban sumando las preguntas sin respuesta. A medida que pasaba el tiempo, las respuestas se percibían cada vez más alejadas. El nombre de Jorge. ¿Cuál de los dos amigos era el que menos hablaba? Por fin, interrumpió la quietud con una risa tenue. Entendido. En mi opinión, esta situación resulta un tanto molesta. ¿Cierto? Mientras miraba a mi esposo, hizo una declaración. En otro orden de ideas, Pablo intentó cambiar el tema mencionando el fútbol. Sin embargo, mi esposo lo frenó alzando la mano, actuando como si se intentara mantener el dominio de la conversación. Mantengamos el tema sin realizar cambios. Con una sonrisa poco amistosa, mi esposo manifestó su opinión. Me gustaría conversar acerca de un tema más apasionante. Quiero que todos los presentes seamos completamente honestos. Una vez más, el silencio llenó la habitación al escuchar lo que dijo. Ambos amigos se miraron el uno al otro, claramente irritados, mientras sentía como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿De verdad? ¿Es eso lo que tenías en mente? ¿Qué clase de honestidad estás buscando? Me di un mordisco en el labio, tratando de conservar la calma. Sin embargo, el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Parecía que estábamos participando en una especie de estudio social. En esa ocasión, todos formábamos parte de un juego en el que solo mi esposo podía participar. Cuéntame. Pablo es el nombre que me viene a la mente. Mi marido continuaba dirigiendo su atención hacia él. ¿Cuáles fueron tus pensamientos al encontrarte con mi esposa por primera vez esta noche? Pablo se quedó prendido a su bebida, claramente sorprendido por la situación inesperada. Miró a su marido. Después caí yo y, por último, al piso. ¿Estás seguro de que quieres que lo diga? Mostró inquietud y confusión al hacer la pregunta. Así es. Quiero que seas honesto. Sin dudar. Mi esposo respondió, con esa calma en su sonrisa que empezaba a inquietarme. Mientras esperaba la respuesta de Pablo, sentí como la tensión se apoderaba de mi cuerpo. Parecía que el transcurso del tiempo se había detenido de repente. En todo momento se sentía como si no tuviera fin. No me imaginaba que estaba interrogando a mi esposo de esa manera. Sin embargo, estaba seguro de que cualquier contestación de Pablo iba a perturbar la atmósfera de la noche. Después de inspirar profundamente, Pablo emitió una contestación. Pensé que era una mujer realmente bella. Su tono de voz denotaba falta de confianza, como si estuviera aguardando una reprimenda. El marido asintió con la cabeza, como si hubiera previsto exactamente esa respuesta. Luego, miró a Jorge. ¿Qué tal estás? Nombre de pila, Jorge. ¿Cuál fue tu reflexión? El nombre de Jorge. Claramente irritado. Trató de sonreír para disminuir la tensión del momento. Creo que coincidimos. Mostró con un encogimiento de hombros. Empecé a sentir una sensación de tranquilidad en mi cara. Tenía dudas sobre si se trataba de vergüenza, incomodidad o alguna otra sensación. Sin embargo, cada palabra estaba empeorando la atmósfera. Quería comunicar algo. Lo que sea.
con el objetivo de detener la conversación. Sin embargo, una parte de mí continuaba sintiendo curiosidad. ¿Cuál sería el alcance potencial de mi esposo con esta oportunidad? ¿Cuál era su intención al plantear estas preguntas? La atmósfera estaba cargada de tensión. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación por parte de mi esposo cambió por completo la situación. Se levantó de su asiento. Colocó su copa en la mesa con tanta precisión que parecía premeditado. El alojamiento. Antes. Reinaba un incómodo silencio. En este momento, la situación parecía haberse congelado por completo. Cada paso que daba en dirección al centro de la sala resonaba como un eco. Como si el transcurrir de los minutos se hubiera congelado. En ese preciso momento, él acaparaba todas las miradas. Hasta yo. Hasta entonces, había luchado con mis propios pensamientos. Era imposible librarme de su penetrante mirada. Había algo en el lugar donde se encontraba. En la forma en que nos miraba a cada uno. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba a punto de tomar una determinación. Algo de gran tamaño. Comencé a sentir como mi corazón latía con más intensidad. Una mezcla de ilusión y miedo invadió mis pensamientos. ¿Cuál es el mensaje que está a punto de comunicar? Tuve dudas. De esta manera fue manifestado. Con su tono calmado. Casi amistoso. Dirigió su mirada hacia Jorge en primer lugar y luego hacia Pablo. Necesito asistencia esta noche. Manifestó su opinión. Quebrando la quietud como un filo cortante. Quisiera que depositaran su confianza en mí. Tengo plena confianza en ustedes. Al igual que ustedes confían en mí. Ambos individuos lo miraron con evidente confusión. Mientras permanecía inmóvil tratando de entender lo que acababa de escuchar. Jorge fue el pionero en expresar un comunicado. Emitía un tono delicado. Casi un susurro. ¿Podrías indicarme la traducción de esa frase? Mostró confianza y nervios al hacer la pregunta. Respondió con una sonrisa a su esposo. Una sonrisa que poco a poco reconocía como un gesto que escondía emociones más intensas. En esta noche en particular. No se usan disfraces. Los secretos no son reales. Quiero que todos en este lugar sean completamente sinceros. Aunque les cause incomodidad. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué opinas con firmeza? Tomé en cuenta. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuál es su pronóstico para lo que ocurrirá en este lugar? Mi mente buscaba soluciones. Sin embargo, todo lo que encontraba eran más preguntas. La atmósfera estaba cargada de una tensión tan palpable que se podía sentir flotando a nuestro alrededor. Como una carga que pesaba sobre cada uno de nosotros. Dirigí la mirada de Jorge hacia Pablo. Tratando de comprender cuáles eran sus pensamientos. Sin embargo, se veían tan confundidos como yo. Mi marido. Como si se hubiera dado cuenta de que requería un estímulo adicional. Se giró ligeramente en su dirección. No hay motivo de inquietud. No se trata de un ensayo. Mostró una tranquila sonrisa en su rostro. Mi único deseo es que tanto ella como yo podamos contar el uno con el otro. Tras hacer referencia a eso, dirigió su vista hacia mí. La mirada era intensa. Como si estuviera en el epicentro de todo. En ese momento sentí que algo había progresado. Dejó de ser solo una espectadora. En este momento, me encontraba completamente dedicada. A pesar de no saber con exactitud de qué manera. En ese instante, mi marido tomó la decisión que cambió por completo la forma en que transcurrían las noches. Se acercó a Jorge para transmitirle un mensaje. Con una calma que casi me heló la piel. El nombre es Jorge. Si confías en mí, por favor, realiza la petición que te he hecho. Acércate hacia esa persona. Mis ojos se abrieron mucho. Como si fueran platos. Experimenté un aumento en mi ritmo respiratorio. ¿Cuál es la actividad que está llevando a cabo en este momento? Estuve reflexionando. Mientras Jorge lo miraba como si hubiera pedido algo imposible de alcanzar. Pablo no podía ocultar su nerviosismo. Igualmente yo. Mi mente estaba dividida entre la duda y el interés.
Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta. Sin embargo, le resultaba imposible desplazarse o emitir sonido alguno. La presión atmosférica resultaba insoportable. Jorge titubeó. Observó a mi esposo en primer lugar y luego a mí. Tras tomar una profunda bocanada de aire, se incorporó lentamente, grabando cada movimiento que hace. Se acercó hacia donde yo estaba. Sin embargo, luego hizo una pausa. Miró hacia Pablo como si estuviera esperando su aprobación. Mi marido guardó silencio. Contemplaba con una expresión tranquila que comenzaba a desconcertar a quienes lo rodeaban. Parecía comprender que, al fin y al cabo, sus peticiones serían atendidas. En ese momento, sentí que todo estaba a punto de estallar. Jorge estaba a punto de llevar a cabo algo que ninguno de nosotros lograba entender del todo. Pablo parecía estar a punto de tomar acción. Y en cambio, mi esposo se limitaba a observar. Como si todo se desarrollara exactamente según lo había anticipado. En ese instante fue cuando me di cuenta. Anoche estaba a punto de llegar a un punto de no retorno. La atmósfera dentro de la habitación resultaba inusual. Jorge se había acercado a donde yo estaba. Sin embargo, decidió detenerse, meditando sobre la situación. Pablo se mantenía estático, con la copa en su mano. Sin embargo, su atención estaba puesta en nuestro grupo, buscando cierto permiso, como si necesitara autorización. Algunas señales. En contraste, mi marido permanecía firme y tranquilo, como si supiera lo que sucedería a continuación. La atmósfera estaba tan cargada que cada vez que respirábamos, sentíamos como si el aire pesara 1 tonelada. De esta manera, mi marido se acercó a la parte delantera, manteniendo la calma que había demostrado a lo largo de toda la noche. Manifestó algo que dejó en claro que esta situación excedía con creces nuestras expectativas. Hoy en la noche no solo implica el uso de vocabulario. Expresó su opinión con firmeza. La clave está en la seguridad en uno mismo. Dejar atrás nuestros miedos y explorar algo que normalmente no nos permitiríamos. Al cruzar sus miradas, Jorge y Pablo provocaron en mí una sensación helada que recorría mi columna vertebral. No había lugar para dudas en lo que decía. Anoche planeaba cruzar límites que nunca antes había cruzado. Un ligero temblor recorría mis manos. Sentía como mi corazón latía con tal fuerza que parecía que su sonido resonaba para todos a mi alrededor. Dudaba de si estaba lista para afrontar la situación. Sin embargo, al encontrarse con la mirada de mi esposo, hubo algo en su semblante que me obligó a tomar una respiración profunda. «Puedes tener fe en mí», volvió a susurrarme. Aquella simple oración parecía tener el poder de despejar todas mis dudas. Lo examiné minuciosamente y al final, estuve de acuerdo con eso. De esta manera, todo experimentó un cambio radical. La tensión que había invadido la habitación comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Un ambiente lleno de sentimientos, con una mirada llena de pasión. De un primer encuentro que resultó sumamente atractivo. Sin embargo, pronto se volvió más atrevido. Noté el contacto de las manos de mi marido en mis hombros, guiándome con suavidad. A medida que Jorge y Pablo se acercaban poco a poco, como si aguardaran la llegada de una invitación que ya les había sido enviada. Al principio, la situación resultó algo embarazosa, prácticamente sin descanso, como si nos adentráramos en un territorio desconocido y sin explorar. Todos juntos. No obstante, de manera progresiva, las barreras comenzaron a caerse. Los ojos adquirieron una intensidad mayor. Los gestos llenos de seguridad. Fue mi marido quien asumió el control, marcando el compás, mientras los otros seguían adelante. Poco a poco se desvanece toda señal de duda. Es la primera vez en toda mi vida. Experimenté una sensación de completa vulnerabilidad. Sin embargo, no es susceptible. Parecía que de repente me encontraba con una puerta que siempre había estado ahí. Sin embargo, nunca lograba abrirlo. Las manos de Jorge se posaron en mi cintura. El delicado contacto de sus dedos
mientras Pablo permanecía cerca, con una expresión que mezcla nerviosismo y anhelo en su rostro. La intensidad lo envolvía todo. Resulta realmente agobiador. Sin embargo, al mismo tiempo, resulta sumamente liberador. Mi marido no paraba de observarme. Una sonrisa de orgullo y contento se dibujó en su rostro. Observaba cómo todo encajaba exactamente según lo había anticipado. A medida que avanzaba la noche, las fronteras que nos separaban desaparecían por completo. La vergüenza no tenía cabida. Solo para la añoranza, la conexión y la fiabilidad. Fue una experiencia completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Una experiencia que despertó en mí una sensación de vitalidad sin igual. Soy consciente de que mi esposo también pasaba por esa situación. Para mí, esta evaluación no era solo una simple tarea. Se trató de una evaluación para el conjunto de participantes. Una estrategia para ir más allá de lo que creíamos alcanzable. Al finalizar todo, en la habitación, volvió la tranquilidad. Sin embargo, en esta ocasión no fue incómodo. Se percibía un silencio lleno de satisfacción. Tranquilidad absoluta. Comprensión. Jorge y Pablo se sentaron cómodamente en el sofá, compartiendo miradas que comunicaban emociones más allá de lo que el lenguaje podría expresar. En contraste, mi marido tomó mi mano y me miró como si necesitara asegurarse de que me encontraba bien. Así era. De manera excelente. Lo miré y asentí con la cabeza, mostrando una sonrisa imposible de ocultar. ¿Eres consciente de ello? Mientras retiraba un mechón de cabello de mi rostro, me interrogó en silencio. La confianza es el pilar fundamental de todo. Al tener la seguridad de que, pase lo que pase, estaremos juntos en todo momento. A pesar de que aún restaba mucho por analizar, logré comprender su mensaje. Aquella noche no solo transformó nuestra conexión, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que pensábamos entender sobre el amor y la confianza. Aquella noche rebasamos fronteras que jamás habría pensado traspasar. Sin embargo, lo ocurrido posteriormente transformó tanto nuestra conexión como nuestra percepción sobre el verdadero significado de depositar confianza en otra persona. Esa es una experiencia que permanecerá grabada en mi memoria para siempre. Algo en mi interior se transformó esa noche. Observaba cómo Jorge y Pablo salían de la vivienda, aún reflexionando sobre lo sucedido. Experimenté un cambio en la forma en que me veía a mí misma y a mi esposo. Resultó ser una situación bastante molesta. Así es. Sin embargo, es imprescindible. Mi esposo se aproximó hacia donde yo estaba. Agarró mis manos y me sostuvo la mirada. ¿Puedes visualizarlo? La confianza es la clave de todo. Con la serenidad que siempre le caracterizaba, me comunicó, a pesar de no haber comprendido del todo sus emociones en ese instante. Tuve la certeza de haber adquirido un conocimiento significativo. La confianza va más allá de ser simplemente una emoción. Demostrar valentía es lo que implica esta acción. Esa noche no representó únicamente un ensayo. Nos mostró lo que podemos descubrir al derribar las barreras que nos limitan. En ocasiones es necesario salir de nuestra zona de confort para poder evolucionar y mejorar. Aquella noche, a pesar de su carácter imprevisto, me regaló un recuerdo imborrable. Ahora cuéntame, si te encuentras en una circunstancia que demanda total confianza, ¿cuál sería tu reacción? En ocasiones, las soluciones que anhelamos se encuentran más allá de lo que creemos posible. Al cerrarse la puerta detrás de Jorge y Pablo, el hogar se sumió en un profundo mutismo. La energía nocturna seguía presente en la atmósfera. Durante un instante, ambos guardaron silencio. Permanecí sentada en el sillón, aún reflexionando sobre lo sucedido, mientras permanecía tranquilo a mi lado, tal como lo había estado durante toda la noche. Mi esposo se sentaba. ¿Cómo te encuentras? Con una expresión que combinaba inquietud y interés. Me interrogó fijando la mirada en mis ojos. Asentí con calma. Sin embargo, era consciente de que en mi semblante se podía apreciar una combinación de sentimientos.
Me resulta difícil expresar con palabras lo que estoy experimentando. Finalmente, di una respuesta. Y confirmaron la veracidad de la afirmación. Mi mente estaba llena de tantas cosas que no sabía ni por dónde arrancar. En ese momento, mi esposo tomó la palabra. Lo que deseaba en esta noche iba más allá de una mera evaluación. Expresó sus palabras con cautela y atención. Deseaba que pudiéramos comprender un aspecto relevante. Cuando depositamos una confianza sincera, hemos superado el miedo. La confianza nos permite superar las barreras que creamos. Las expresiones que pronunció comenzaron a darle significado a todos los eventos de esa noche. En un principio, era inevitable que experimentara cierta incomodidad. ¿No era posible comunicarme esta información de una manera distinta? Expresé mi pregunta con un tono de cierta molestia. Sin embargo, durante nuestra conversación, fue evidente para mí que lo sucedido resultaba inexplicable mediante la comunicación verbal. El deseo de mi esposo era que pudiéramos disfrutar de esa vivencia juntos. Experimentarla en nuestras propias emociones. Solo en ese momento podríamos comprender el verdadero significado de la confianza. El diálogo nos brindó la oportunidad de meditar acerca de nuestras experiencias compartidas. Me percaté de eso, a pesar de que la noche resultó inusual y atípica. Además, representó una ocasión para desarrollarse, no únicamente en calidad de pareja. Además, como personas a nivel individual. En ocasiones, las vivencias que menos esperamos son las que más impacto tienen en nuestro crecimiento personal. ¿Cuál sería tu límite en cuanto a la confianza que otorgarías? Aquella noche me dio una lección. En ocasiones, los sucesos más sorpresivos nos motivan a evolucionar, mejorar nuestra comunicación y consolidar nuestros vínculos de formas inesperadas. La confianza va más allá de ser simplemente una palabra. Se trata de una acción. Esa noche comprendí que atreverse a explorar lo desconocido puede revelar tu verdadera esencia. ¿Qué acciones tomarías en una circunstancia como esta? Por favor, indícalo en la sección de comentarios. Si la narración fue de tu agrado, recuerda suscribirte para acceder a más material que te invitará a la reflexión.